le vamos a dar paso al siguiente panel que hemos denominado Puentes al Progreso: cómo la infraestructura dinamiza la economía, en el que los expertos van a analizar ese papel determinante de las vías, la conectividad y por supuesto los proyectos en el crecimiento del país. Por eso quiero invitar al escenario a quien será el moderador de este panel, Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de la revista Semana, y a los expertos en la materia. Luz Ángela Girón, directora de la política sectorial de la Gobernación de Cundinamarca, bienvenida. A María Fernanda Santa, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente. A Mauricio Vega, gerente de Autopistas del Café. Y a Carlos Rosado, director de Relaciones Públicas de SACIR Concesiones. Agradecemos a todas las personas que están ahí conectadas. Ya saben, pueden participar a través de todas las plataformas @FredeTranscarga. Bienvenidos, este espacio es de ustedes. Ahora sí, muy gracias, muy buenas tardes para todos, a quienes están conectados a través de semana.com y que nos ven por las redes sociales, también una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y retomando un poco el tema de esta mañana a propósito de la importancia de la infraestructura, esta semana hubo una reunión muy importante entre empresarios y desde la semana pasada también se han venido dando unas reuniones entre el sector privado y el gobierno nacional para mirar cómo se puede activar y reactivar la economía que, como hablábamos esta mañana, pues ha venido en un proceso de desaceleración muy profundo que nos tuvo el año pasado al borde de la recesión. Y cuando empezábamos a mirar, el Consejo Gremial y los empresarios de distintos gremios miraban las posibilidades de lograr destrabar este marasmo en el que se encuentra la economía en la actualidad, la infraestructura ha sido uno de los ejes transversales en donde todos han dicho, ahí están lo que llamamos coloquialmente los mangos bajitos, donde podemos desarrollar estrategias para reactivar la economía. Y quisiera, dándole la cordial bienvenida a los panelistas y a quienes nos acompañan, mirar un poco cuál es la relevancia realmente de la infraestructura en la construcción de vías, de obras conexas y el impacto en el desarrollo del país. Doctora María Fernanda, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a mis compañeros de panel, con quien espero poder tener una gran discusión sobre la infraestructura de nuestro país y por supuesto a nuestro moderador Carlos. Antes de responderte esa amplia pregunta, quiero leerles una carta que muy amablemente nuestro presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura le extiende a ustedes, al gremio hermano, a nuestro gremio amigo, en agradecimiento a Henry, por supuesto a Arnulfo. El presidente dice lo siguiente: queridos amigos transportadores, querido Henry, solo un inconveniente de última hora me impidió compartir esta tarde con ustedes como era mi deseo, pero quiero enviarles un saludo fraterno. Somos socios en la causa común de un sector transportador sólido y eficiente, a la vez en el imperativo de las buenas carreteras. Es justamente a través del modelo de concesiones mediante el cual se construyen, se mantienen y se operan las vías que hemos construido de manera eficiente a la modernización del sistema vial del país. Valga reiterar en efecto que es gracias al modelo de alianzas público-privadas que logramos superar en los últimos 25 y 30 años un rezago de casi un siglo en la infraestructura vial de nuestro país. Cuentan ustedes con el apoyo incondicional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura para seguir construyendo y recorriendo de la mano los caminos de la patria, también con ilusión y esperanza. Hasta pronto, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente del gremio. Muchas gracias, doctora María Fernanda, por el mensaje del doctor Juan Martín. Bueno, en segunda instancia, pues ya respondiendo a tu pregunta, pues la infraestructura juega un papel fundamental, diría yo, crucial en la economía del país. Yo les voy a dar unos datos como para comenzar. Por cada billón de pesos invertidos en infraestructura se generan 30.000 empleos.
y ustedes agregan un poco a esa generación de empleo, de ese billón invertido en infraestructura, porque ustedes son los que transportan los materiales en el momento de la obra, es decir, que ustedes acompañan desde el inicio la transformación de nuestro país y generación de empleo. También por ese billón de pesos invertidos en infraestructura se generan 2 billones del Producto Interno Bruto. Es decir, que nosotros producimos una gran cantidad de generación de empleo y al mismo tiempo de activar los diferentes sectores de la economía. Yo quiero empezar diciendo los pilares que se han expuesto desde el gremio en esta semana a raíz del Consejo Gremial. La primera apuesta del gremio es: señores Invías, ustedes tienen unos recursos en obra pública, ejecútenlos. Yo creo que eso es como un mensaje que se le ha dado desde el gremio al gobierno nacional. Hay unos recursos importantes de obra pública, hay que ejecutarlos. El segundo punto transversal a todo el país es: son necesarias las vías terciarias, son necesarias las nuevas metodologías que está implementando el gobierno, pero de la mano de los ingenieros que conocen cómo hacer las vías. El tercer punto que impulsa el gremio de gran importancia es: también hay unos recursos represados en las nuevas formas de financiación de las obras de infraestructura, que son las regalías y por supuesto la valorización. El gremio impulsa a que estos recursos que son del gobierno nacional también se ejecuten. Y el cuarto punto que creo o pienso aquí con mis panelistas, con mis compañeros de panel, que es de gran importancia y relevancia, es la promoción, el presupuesto de la seguridad jurídica a los inversionistas, a esa generación de confianza con los financiadores de las obras. Para ello el gremio planteó la necesidad de actualizar el esquema tarifario de peajes viales. Básicamente el efecto que puede tener ese incremento que se ha solicitado, que se empezó a surgir en este año, en enero, de acuerdo al decreto 050 del año pasado, y que esperamos e instamos a que el gobierno haga esa regulación, esa normalización tarifaria en este segundo semestre, tiene una incidencia del 0.01% de la inflación. Es decir, que puede ser mucho más perjudicial para el déficit del Estado si no se hace esta normalización tarifaria, teniendo un déficit del Estado de 436.000 millones de pesos. Esto para decirles que es un punto de gran relevancia y gran importancia para el sector. El punto número quinto y no menos importante es honrar las vigencias futuras de las concesiones viales y portuarias y aeroportuarias que se han venido gestando en los últimos años del país. Esto es de gran importancia teniendo en cuenta que confiamos en el rigor del Estado, no solamente de honrar estas vigencias futuras, sino el impacto que podría tener en el país en disminuir la productividad en todas las demás áreas. Y por último, que ahora me estaban preguntando un poco como cuál puede ser el impacto de las iniciativas privadas o cuál es el análisis del gremio, y es que son bienvenidas las iniciativas privadas gestadas por la ANI. Estamos completamente seguros que son unas apuestas claras, fuertes para reactivar la economía y por supuesto con todas las medidas anteriores. Entonces, ¿cómo después de hablar de los temas de reactivación económica podemos complementarlo con cómo el gremio a través de la gestación o el fomentar la infraestructura del país también puede ayudar a que se impulse el comercio exterior? Esa fue la segunda pregunta, ¿cierto, Carlos? Pero todavía, si quiere, vamos avanzando bueno, y vamos perfecto. desarrollando Yo aquí me las emocioné. ideas. Listo. Doctor Mauricio. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para usted, para mis compañeros panelistas y un agradecimiento especial a todo el gremio transportador por esta invitación. Yo creo que mi compañera de panel ha hecho una muy buena introducción a esa respuesta y yo quisiera con la mía
pues aterrizarla un poco a un ejemplo práctico que es el de nuestra región. Yo creo que la gran mayoría de ustedes conocen la zona cafetera colombiana, ha estado en Armenia, en Manizales o en Pereira. Y la verdad es que si esa región no tuviera hoy las autopistas que la conectan, no sería región, serían 3 departamentos que hoy tienen un potencial turístico enorme y una vocación turística gigantesca precisamente porque están eficientemente conectados. Uno no podía pensar en una región atractivo turístico integralmente cuando se demoraba más de 2 horas para ir de Manizales a Pereira o hora y media para ir de Pereira a Armenia. Hoy los tramos son la mitad, en unas vías eficientes, impecables y además en armonía con este paisaje cafetero, patrimonio de la humanidad. Entonces yo creo que la importancia de la infraestructura es casi como el ser o no ser. Sin ella, pues sencillamente no seríamos lo que podemos ser. Y sin seguirle apostando a su desarrollo, este país no tiene esperanza. Desafortunadamente no tenemos una economía como la de otro tipo de países que nos permite invertir sumas ingentes públicas en infraestructura y nos toca pensar en mecanismos alternos de financiamiento de esa infraestructura que requiere nuestro país. Y qué mejor que los recursos del sector privado, asumidos además por quienes usan las vías en este caso y no por todo el conjunto de la población a través del presupuesto general de la nación. Entonces yo creo que en buena hora el gobierno en esta reunión del Consejo Gremial pues reconoce que a través de la infraestructura no solamente se desarrolla el país, sino que se reactiva la economía en un momento en que definitivamente lo estamos necesitando mucho. Muchas gracias, doctor Mauricio. Doctor Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Yo creo que hemos escuchado cifras de Producto Interno Bruto, de generación de empleo, pero solo pudiera en este momento llamarles la atención sobre algo, y es cuántos insumos mueve la reactivación del sector de la infraestructura o del sector de la construcción. Ustedes que transportan insumos para todos los proyectos que se desarrollan en el país se dan cuenta la variedad de insumos que un sector como este mueve, no solo desde el punto de vista del hierro, del acero o del asfalto. Eso vamos mucho más allá que eso. O sea, la cantidad de productos que hacen parte de este sector llevan, por supuesto, a que haya un movimiento muy importante de la economía. Y es por esto que la reactivación económica no pasa solo por subsidios o por gratuidades, sino pasa por poner a la gente a trabajar. Y la manera de trabajar es reactivando un sector como este. Solo el programa de cuarta generación que se inicia en el año 2011-2012 generó más de 2 millones de empleos, y ni qué decir cómo se benefician las comunidades por donde estos proyectos pasan, desde el que tiene el pequeño restaurante o el que vende zapatos, medias o cascos. Es absolutamente todo lo que mueve un sector tan importante como es la infraestructura. Muchas gracias. Doctora Luz Ángela, bienvenida. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros desde la Gobernación de Cundinamarca son extremadamente importantes estos espacios en los que podemos conocer qué están pensando justamente desde estos grandes aliados en materia de infraestructura, pero también qué es lo que necesitan y lo que requieren nuestros conductores. Entonces, digamos que no se puede desconocer el papel fundamental que tiene la infraestructura en un sistema de movilidad que debe procurar ser eficiente, pero por supuesto también seguro. Y esto lo que implica es que nuestras vías cuenten con suficientes condiciones para el transporte de bienes, de mercancías, que sin duda alguna mueven la economía del país, pero también esto bajo unas condiciones de seguridad vial, para que no tengamos siniestros en las vías, lastimosamente no tengamos pérdida ni de mercancías
ni de nuestros conductores en las vías del departamento particularmente. Acá es muy importante mencionar, el departamento de Cundinamarca tiene a cargo 1.435 kilómetros de red vial primaria, secundaria y terciaria. En esta infraestructura, sin duda alguna, hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas por trabajar. Estamos hablando de que cerca del 63% de nuestra malla vial se encuentra en unas condiciones regulares y esto nos invita o nos lleva a hacer unas inversiones y por supuesto a diseñar unos planes para poder intervenir esta infraestructura, porque un poco respondiendo a tu pregunta, Carlos, es muy importante que las condiciones de la infraestructura sean óptimas para que podamos fomentar tanto el desarrollo económico nacional como internacional. Y allí no solo es la infraestructura vial o la infraestructura carretera, sino es cómo mejoramos todas las infraestructuras que tenemos para los diferentes modos de transporte, de tal manera que la intermodalidad y grandes proyectos a los que les estamos apostando, como lo es de Regiotram o cables aéreos para Soacha y La Calera, nos faciliten el movimiento también de las personas y esto sin duda alguna nos va a ayudar a la descongestión de nuestras vías. Cuando uno mira el tema de infraestructura, obviamente, como decía el doctor Rosado, desde el 2012 para acá pues vio una gran transformación. ¿Cuáles son esos desafíos muy puntuales que ustedes ven en el desarrollo de infraestructura hoy en el país? ¿Cuál es el valor que tienen las concesiones que en algún momento han sido de alguna manera estigmatizadas alrededor de la discusión nacional? Doctora María Fernanda. Pues como estamos ahorita hablando, es un rezago, como lo decía Juan Martín, de 100 años, en estos 30 años, un gran logro para el país, todo lo que se ha desarrollado en materia de infraestructura. Recordemos que en el 1991 Gaviria dice vamos a aperturar el país y en la ley primera del 91 dice vamos a transformar los puertos y se los vamos a dar a los privados. Y ahí se quita Colpuertos, pues se liquida Colpuertos y hay un gran boom de la economía del país gracias a esa operación de los puertos en primera instancia de los privados. Y evidentemente eso tiene que llevar a construcción de vías y también concesión de vías y pues vemos el gran boom es también con las primeras y las cuartas generaciones de infraestructura del país. Yo creo sinceramente que es evidente que nos falta muchísimo todavía por trabajar, pero los logros son evidentes y creo que ustedes son los primeros usuarios, entonces lo deben reconocer de primera instancia. Doctor Mauricio, por favor. Yo creo que María Fernanda tiene toda la razón. Es evidente, los mayores usuarios de las carreteras de Colombia o de las concesiones en Colombia son los transportadores de carga. Nosotros en Autopistas del Café así lo hemos reconocido y trabajamos con esa visión, pero ustedes sí que pueden al lado nuestro identificar la bondad del modelo. Uno va por una carretera concesionada y va en el primer mundo y de pronto se termina la concesión y arranca una que no lo es, para no decir aquí administrada por quién, y se siente en el tercer mundo. Y eso no es que esté muy bonita o que haya letreros, no, ahí estamos hablando primero de la seguridad de la gente, es decir, de vidas humanas, que son quienes conducen los vehículos que transitan por esas carreteras que al no estar en óptimas condiciones pues terminan siendo peligrosas para la seguridad de quienes transitan por ellas. Pero además hablamos de economía y este sí que es un escenario propicio para hablar de ello. Una vía en mal estado o que no tiene doble calzada o que tiene huecos o que no tiene señalización o demás, pues termina siendo una vía que hace más gravoso para quien debe transitar por ella en su labor diaria, como los transportadores de carga, hacer ese trayecto. Entonces, por donde se le mire, yo creo que este es un modelo lleno de cosas buenas que le ha costado mucho a Colombia construir y que yo creo que con responsabilidad y sin meterle a esto doctrina ni filosofía, sino realidad y conveniencia, deberíamos mantener y cuidar como el que más. Doctor Carlos.
Yo creo que es importante que se concientice la importancia de un modelo como este. Y el desarrollo de una concesión implica para el sector privado unas inversiones muy importantes que el Estado no es capaz de hacer y que ayuda muchísimo a que se desarrolle mucha más infraestructura en corto plazo. Alguna vez en un congreso de infraestructura, el doctor Juan Martín trajo al expresidente Ricardo Lagos, al expresidente chileno, y el expresidente decía que se debía concesionar lo concesionable, porque eso era la manera más rápida de desarrollar infraestructura. Y estoy completamente convencido de eso. Y en la medida que todos podamos valorar este modelo, vamos a ponernos al día en todas las necesidades que tenemos. Y no solo es el modo terrestre, también es el modo aeroportuario, el modo portuario, el modo férreo. No podemos descuidar ninguno de los modos de transporte porque eso es realmente lo que le da competitividad al país. Entonces creamos en este modelo. Vamos a apuntarle a que podamos tener un buen desarrollo a través de este, confiemos en él y busquemos siempre los ajustes que nos permitan estar a todos en una zona de confort. A eso el sector privado está completamente abierto y por supuesto disponibles, y por eso estamos en estos foros para poder comentar sobre eso y hablar de las ventajas y que ustedes nos puedan decir cuáles son las necesidades para lograr ese equilibrio que necesitamos. Doctora Luz Ángela, ¿cuál es su opinión desde las regiones? Pues la verdad es que nosotros encontramos bastantes bondades en este tipo de modelos y en este tipo de figuras. De hecho, el departamento de Cundinamarca cuenta con 2 concesiones, la concesión de BISAF y la concesión panamericana, pero adicionalmente hay muchas concesiones que confluyen en nuestro territorio a cargo del gobierno nacional, justamente a cargo de la ANI. Y encontramos que cerca del 5.8% de la red vial que tenemos en el departamento está concesionada. Y lo que nos ha permitido esto es que los principales corredores logísticos del departamento y nuestras principales vías por las que transitan justamente nuestros transportadores de carga se encuentren en unas condiciones favorables. Y este modelo lo que nos permite es realizar un mantenimiento de una manera mucho más regular y de igual manera una inversión en la infraestructura que sin duda alguna necesitamos. Entonces sabemos que pueden existir muchas oportunidades de mejora respecto al modelo, a la figura, a la manera en la que esto funciona financieramente y por supuesto también en las intervenciones que hacemos al final en la infraestructura, pero reconocemos que es una herramienta poderosa que nos ayuda a avanzar como territorio y nos ayuda a avanzar como región en la mejora de las condiciones de la infraestructura. Les preguntaba el tema de los desafíos alrededor del tema de infraestructura, porque una de las grandes preocupaciones en el país es el tema de la seguridad jurídica. ¿Qué tan en riesgo está la seguridad jurídica en el sector de infraestructura? Doctora María Fernanda. Perdón, ¿Qué tan en riesgo está la seguridad jurídica en el tema de infraestructura? Eso lo estábamos hablando ahorita en principio, pero me voy a volver a la pregunta anterior un segundito porque me faltaban unos datos bien interesantes que les quiero dar sobre las concesiones viales. Las concesiones viales del 1991 al 2022 se invirtió desde lo privado 17.000 millones de dólares en el sector. Entonces, como decir, esa gran inversión no la había podido hacer el Estado en su momento, y esa es como la gran diferencia que puede ser de por qué es tan exitoso el modelo a nivel internacional y somos pioneros a nivel de Latinoamérica en la ejecución del mismo, teniendo desde la primera generación hasta la cuarta generación 10.000 kilómetros de vías concesionadas, 1.400 puentes y viaductos y 42 túneles a nivel nacional, o sea, de ese rezago que estábamos hablando de 30 años y el éxito que tiene. Y es eso que decíamos desde un principio, es que las concesiones no solo son construidas, sino también tienen mantenimiento y están operadas, cosa que la obra pública no. La obra pública se construye y pues vamos a ver qué pasa. Entonces es un modelo exitoso para que pueda transitarse con todas las calidades de la ingeniería desde su inicio por ustedes. Ya me devuelvo a la segunda pregunta. De la seguridad vial, creo que se lo respondí en un principio, y es evidentemente los 6 puntos que teníamos clarísimos. De hecho, hoy el doctor Juan Martín Caicedo no pudo acompañarnos porque tuvo una reunión esta mañana con el Departamento de Planeación Nacional, justamente para evidenciar qué va a pasar con las vigencias futuras, ¿sí? Y esas vigencias futuras hacen parte de cómo los inversionistas,
ustedes, los inversionistas, tienen confianza en que esto se va a honrar y se va a cumplir. Y no solamente eso, sino también que haya ese incremento de la normalización de las tarifas de los peajes. Y creo que eso es un buen mensaje, que el gremio pueda estar constantemente con esa puerta abierta de comunicación con el gobierno nacional para explicarles los beneficios que tiene honrarlos y los percances que puede tener a nivel nacional no cumplir con esas normativas que se han pactado previamente. Entonces, para responderte, creo que tenemos hoy un muy buen ambiente para decir se están cumpliendo, hay una seguridad jurídica que creemos desde el gremio que hay una puerta abierta para seguir dialogando y que esto siga funcionando con este éxito que se han tenido estos últimos 30 años. Gracias. Doctor Mauricio. Nacional e internacional, porque es que muy buena parte de estos proyectos de infraestructura se financian a través del mercado financiero internacional y unos banqueros en Zúrich o en Australia pues difícilmente entienden que aquí el gobierno de turno vaya cambiando las condiciones que se han pactado hasta que lleguemos a un día, si en caso de seguir por ahí, en que sencillamente acceder a esos recursos ya ni siquiera tenga un costo extra, sino que sea imposible. Y ese día pues vamos a vernos a gatas para desarrollar la infraestructura. Yo creo que no hay, Carlos, tema más importante en este sector y en general en todos los sectores que implican inversión privada que la seguridad jurídica que uno como empresario espera del Estado colombiano. Y aquí no hablo solamente del actual gobierno, porque desafortunadamente varios gobiernos han tenido o han caído en la tentación de tomar medidas unilaterales, de alguna manera desconocer lo que se ha pactado en los contratos de concesión, que es ley para las partes. Yo le hablo desde la empresa que represento. Nosotros hacemos parte de Odinsa, la empresa de concesiones del Grupo Argos, y nuestra filosofía, pues por supuesto somos una empresa que busca una rentabilidad, pero nos interesa con la misma importancia la rentabilidad social y la rentabilidad ambiental. Y claro que somos sensibles a situaciones que se presenten, a cambios que la coyuntura implique, pero consensuados. Nos sentamos, hablamos, nos ponemos de acuerdo y sacamos los temas adelante, no a las malas como se han tomado algunas decisiones vía un decreto, vía una resolución, cambio las condiciones que estaban pactadas en un contrato. No, eso no puede pasar. Doctor Rosado, usted y la seguridad jurídica que tiene varios casos. Sí, a ver, hay mensajes contradictorios, ¿no? Digamos, si uno filtra el Twitter del presidente y mira las noticias sobre concesiones, el sector se lo llevaron. Esa es la conclusión que cualquier persona externamente pudiera mirar y este sector lo van a acabar. Pero no es así. Estamos al día en los pagos. Mi contrato está igual al primer día como lo firmé. O sea, no tengo ningún inconveniente en lo que actualmente estoy desarrollando, que son 6 contratos de concesión con la Agencia Nacional de Infraestructura. Ahora, ¿qué pasa? Un mal mensaje del presidente, un mensaje imprudente, redunda en la tasa de interés de manera inmediata. Entonces, estamos bien con lo que tenemos, pero los mensajes nos